Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Hola, buenas tardes. Les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Y le doy la más cordial bienvenida, saludo con mucho gusto al conductor de este espacio, Pablo Serrano Álvarez. Pablo, ¿cómo estás? Hola Sandra, amigos radioescuchas, buenas tardes. La UNAM es parte de la historia del país. Es una institución que ha cambiado en concordancia con las transformaciones del país. Y precisamente ayer, la UNAM vistió de gala para conmemorar su centenario. Hoy, nuestro tema será la historia de la máxima casa de estudios. En su discurso conmemorativo, el rector José Narro señalaba ayer que estos tiempos son oportunos para lanzar vivas a México y a la UNAM. También para reiterar el lema de la universidad: por mi raza hablará el espíritu. Para conversar sobre la UNAM nos acompaña la doctora María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar, quien ha dedicado gran parte de su investigación a la historia de la universidad y de la educación femenina en México. Ella es doctora en Historia por la UNAM, investigadora titular B del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Solo para mencionar algunas de sus publicaciones, los más recientes son Cátedras y catedráticos en la historia de las universidades e instituciones de educación superior en México, de la Ilustración al liberalismo, entre la primaria y la universidad, políticas, instituciones, actores y prácticas educativas en México, medio siglo de derechos políticos de las mujeres y asedios a los centenarios, 1910-1921. Y antes de comenzar, le invitamos a que exprese sus opiniones, sus dudas, sus comentarios al correo electrónico mexicoysushistoriadores@gmail.com. Se lo repito, mexicoysushistoriadores@gmail.com. Y a los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680, nos salada sin costo para todo el país. Recuerde que tenemos como cada semana libros para usted que nos escucha. Y en esta ocasión tenemos 5 ejemplares de la publicación Reportajes Históricos de Ángel Pola, para quienes lo quieran, lo único que tienen que hacer es llamarnos y proporcionar sus comentarios y preguntas. Adelante, Pablo. Gracias Sandra, amigas y amigos, estoy muy contento porque hoy se cumplen, desde el día de ayer, 100 años de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y para eso he invitado a una querida amiga y colega como es Lourdes Alvarado. Lourdes, buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes, qué gusto estar aquí. Lourdes, bueno, tú has trabajado en la historia de la universidad, tú sabes todo el intríngulis de la historia de la universidad. ¿Qué significado tiene el cumplimiento de 100 años de nuestra alma mater para México, para la historia de México, para la sociedad mexicana? En efecto, Pablo, sí me he dedicado desde los inicios de mi carrera profesional a estudiar a la universidad, y dentro del estudio de la universidad también me han interesado las universitarias. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las mujeres dentro de la universidad? Sobre todo en el periodo en que, bueno, las mujeres se contaban con los dedos de una mano, ¿verdad? Me imagino, porque no estudiaban antes, ¿verdad? Exactamente, así es que es muy interesante. Pero en el caso concreto de la universidad, el día de ayer fue un día de fiesta
Para mí, en especial, porque me estás haciendo la pregunta de manera muy directa, pero yo creo que para todos los universitarios y para buena parte de México, de los mexicanos, yo estuve presente, yo vi la actitud de muchos de los personas que asistieron, que presenciaron estos eventos de ayer, los festejos muy bien pensados, muy bien llevados a cabo, y realmente transmitían emoción y el orgullo de sentirse universitario, de sentirse parte de esa institución que ha sido tan generosa y que ha cobijado a tantas y tantas generaciones de mexicanos. Ahora, decimos, la Universidad Nacional surge en septiembre de 1910, pero en realidad es una integración de varias escuelas, ¿no es cierto? Claro que sí, mira, la historia de la universidad es sumamente interesante porque, como se señalaba hace un momento, va de acuerdo, la educación en general y la universidad también van de acuerdo con los altibajos del país. En 1551, por cédula real, se funda la universidad, la Real Universidad de México. Es pontificia hasta finales del siglo XVI. Inicialmente solo Real Universidad de México. Y bueno, es una institución que tuvo gran importancia en su momento en el periodo colonial, que sirvió para formar los cuadros burocráticos, civiles y eclesiásticos. ¿Qué se estudiaba entonces en esa universidad, Lourdes? Pues mira, había el bachillerato de artes, la carrera de jurisprudencia, cánones, teología y medicina, que tenía un valor secundario, no era por supuesto la más importante. La facultad más importante era la de teología. En esa etapa era una opción muy importante, y formar a todos esos cuadros que requería para echar a andar desde el plano cultural, ideológico, religioso, estas tierras era fundamental. Ese funcionamiento de esta universidad real, ¿hasta cuándo más o menos duró? Mira, es compleja la pregunta, pero trataré de responderla de una manera lo más simple posible. Digamos que funciona, y funciona muy bien, dando solución a problemas fundamentales para la vida de la colonia, pero va perdiendo actualidad con el tiempo, con los años. Digamos que hacia el siglo XVIII, ya en toda Europa, en España y por supuesto acá, se hacía necesario la modificación, la renovación de las universidades en general. La clase política, los monarcas y sus principales colaboradores en materia cultural y educativa eran conscientes que había que instituir cambios, y las universidades, no te estoy hablando solo de la de México, en general, presentaban mucha resistencia para estos cambios. Además hubo otros elementos, la Ilustración. En el siglo XVIII, particularmente la segunda mitad del siglo XVIII, se va integrando este movimiento, va permeando todas las actitudes, las distintas actividades del ser humano, y obviamente empieza a modificar el conocimiento, el saber, los métodos, las preguntas que se hace el ser humano respecto a su medio entorno. Y al mismo tiempo, Lourdes, no sé si estés de acuerdo, la aparición de los Borbones, que refuerzan todas estas áreas administrativas, jurídicas, etcétera, influye de alguna manera también, ¿no? Claro, Carlos III fue uno de los principales promotores de estos cambios de las universidades. Sin embargo, ni en España, concretamente para referirme a este entorno, ni en México se logran cambios realmente consistentes. Claro. Y en cambio sí empiezan a surgir, en el caso de Nueva España, instituciones al margen de la universidad, que van a ser las que van a llevar a cabo, van a tener el conocimiento de punta, como es el Real Seminario de Minas,
Claro, la que fue Academia muy importante de San el Carlos, Seminario de Minas. exactamente, esas instituciones, el Jardín Botánico, la clase de cirugía, la cátedra de cirugía, con la que se inicia esta renovación, van a actualizar a los mexicanos, a los novohispanos, en el conocimiento de punta, y de alguna manera la universidad se va quedando al margen de toda esta corriente de pensamiento que se está generando en Europa y que llega a América. Llega a América por esas vías. ¿Y qué pasa con esa universidad en el proceso de la independencia? Porque como que está medio obscura la participación de los universitarios. Pues mira, oscura relativamente. La universidad toma posición por la corona. Ante el movimiento de Hidalgo y las primeras expresiones, la universidad lógicamente no se podía esperar otra cosa, era una corporación, era una universidad real y se asumió una posición de apoyo a la causa realista, ¿sí? Y por otra parte, pues las mismas instalaciones de la universidad muy pronto fueron tomadas como para servir precisamente a la guerra de independencia como cuartel. Fíjate. Y esto hace que se debilite la institución. Si ya académicamente venía resintiendo esta falta de movilidad, esta falta de actualización, aparte de todo con el movimiento de independencia, la actitud de la corporación ante el movimiento de independencia y con estos problemas que desde luego también repercuten en falta de recursos económicos, pues obviamente vamos a tener una institución que pues se va quedando un poco atrás. Por otra parte, tenemos inmediatamente cuando ya se consuma la independencia, pues bueno, hay una tendencia, sobre todo de un sector, a negar las instituciones de origen colonial. Poco a poco se va orientando, hay prejuicios en contra de todas estas instituciones que obviamente no se termina con ellas de un día para otro. Tú sabes que son procesos de larga duración y que muy lentamente se van dando estos procesos. En el caso de la Universidad de México, pues se lleva buena parte del siglo XIX el que realmente terminara. ¿Y si tenía alumnos en distintas áreas? Sí, van disminuyendo, se van cerrando algunas cátedras, por ejemplo, teología, en cambio sí se establecen nuevas cátedras como derecho nacional, porque bueno, son las asignaturas o son los saberes que se van necesitando para esta nueva entidad, ¿no? Pero junto a la universidad, esta decadencia de la universidad, tenemos paralelamente el surgimiento de otras instituciones, de nuevas instituciones que sí van más de acuerdo con los nuevos tiempos, que son, seguramente se te vienen a la mente, los institutos científicos y literarios. Que en el siglo XIX eran los centros por excelencia, ¿no? Empiezan a surgir con la independencia y van a reflejar los intereses regionales, ¿sí? Por eso son distintas regiones, en distintas regiones es donde van a ir surgiendo Oaxaca, Zacatecas, Estado de México, etcétera, ¿sí? Claro. Digamos que es una universidad que transita entre la colonia y el siglo XIX, como disgregada, como opacada en materia de aportación intelectual en la historia de México. ¿Podríamos definirla, analizarla de esa forma? Yo creo que la universidad tiene un proceso, la Real Universidad de México tiene un proceso y el siglo XIX pues no es su mejor momento. Hay una serie de elementos que se mezclan, se entretejen y van a definir pues su cierre definitivo que se da en 1865. Pero este cierre también implicó un largo proceso,
porque la corporación, conformada por los doctores de la universidad, pues no van a ver con buenos ojos el que se cierre esta institución, esta corporación, y la van a defender. Hay intereses muy importantes que la van a defender, y por eso dura tanto en ser finalmente cerrada. La primer clausura se da en 1833, bajo el gobierno de Gómez Farías. ¿Y por qué la clausuran ahí? Mira, si... Bueno, era un grillerío en esa época, ¿verdad? Era una época bastante difícil. Santana toma la presidencia por primera ocasión y deja a Gómez Farías a cargo de la vicepresidencia, ejecutivo en funciones, y él, como acostumbraba, se retira a su hacienda, viendo que el panorama político estaba bastante caldeado, y ni tardo ni perezoso, Gómez Farías, que es el centro de un grupo de liberales bastante radicales, entre los que estaba José María Luis Mora, Quintana Roo, Andrés Quintana Roo, García Salinas, etcétera. Había varias personalidades que estaban jugando ahí y pugnando por un cambio a fondo del país. Y ellos tienen un proyecto de reforma, por eso en la historia lo conocemos como el primer intento de reforma en México, un intento de cambio realmente de las estructuras que habíamos heredado desde la etapa colonial y que sobrevivían. Y entre estos cambios que ellos proponen, pues les parece fundamental el de la educación. Y señalan una serie de errores, de fallas, vicios en la educación que se había heredado de la etapa colonial, y por supuesto se van con todo contra la universidad. Y ahí es donde dan un juicio que a mí nunca deja de llamarme la atención, porque la deshacen, ¿no? ¿Qué dicen? Que no sirve. Dicen que la tienen que cerrar porque es una institución corrupta, irreformable y perniciosa. Son palabras textuales de ellos, ¿ve? Entonces sí, digo, no hay además en un momento muy convulsionado donde todo era anárquico, entonces bueno, la existencia de una institución como esta, pues además, para ellos significaba nada, ¿no? Para ellos significaba un reto terminar con la institución y renovar. Claro, era una obra gigantesca, muy difícil, con una buena parte de la sociedad, yo te diría la mayoría en contra, porque realmente quienes estaban encabezando este movimiento era una minoría, como dice Sierra, de personalidades que se adelantan a su tiempo, ¿sí? Había también alguno que otro ambicioso, no lo digo yo, también lo dice Sierra, y estaban ahí jugándola por esa renovación, pero lo de la educación es una parte, ellos iban a fondo, su plan de reforma era aproximadamente de 8 puntos y abarcaba todo lo que se hizo posteriormente. Bueno, y después de 33 hasta el 65, dices. Mira, de 33 a 65 tiene varias clausuras y aperturas. La universidad está en el juego de intereses, ¿sí? Se cierra por los liberales, los conservadores la defienden y la vuelven a abrir. De hecho, Gómez Farías la cierra en 33 con José Luis María, con Mora, y en 34 se vuelve a restablecer por Santana. En 43 el propio gobierno nuevamente estaba Manuel Baranda como secretario de Instrucción Pública, la debilitan al extremo de quitarle las cátedras, pero la dejan vivir únicamente para otorgar los grados, como una institución reconocedora del saber de los estudiantes o de los doctores egresados de la propia institución, ¿sí? Y así se va hasta 65 bajo el segundo imperio, que Maximiliano, como acostumbraba, desconcierta a quienes lo habían invitado a gobernar, que eran los conservadores, los monarquistas, y decide que la universidad se debe cerrar porque es una palabra, él así lo dice literalmente, es en nuestros días una palabra sin sentido.
Entonces deja a todo el mundo atónito porque no esperaba el partido que le está sirviendo, que le está dando fuerza, que lo está apoyando, no esperaba una actitud de él en este campo de este tipo, ¿no? Claro. Pero realmente Maximiliano a todo el mundo desconcertaba y a todo el mundo dejaba bastante ambiguo y contradictorio, bastante ¿no? ambiguo y contradictorio. Claro. Bueno, un personaje también apasionante, complejo, que hay que conocer para tratar de entender. Ajá, muy bien. Vamos a una pausa, Sandra. Así es, y vamos a recordar al público que tenemos ejemplares para ustedes, así que, bueno, el ejemplar que tenemos el día de hoy es Reportajes Históricos de Ángel Pola, y pueden hacernos llegar sus comentarios y preguntas a mexicoysushistoriadores@gmail.com o bien a través de nuestras vías telefónicas 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo 01800-670-1680, o bien nos pueden enviar un mensaje desde su celular. Inícielo con la palabra ciudadana. Ciudadana, deje un espacio, escribe el mensaje y mándelo al 30003. Gracias, Sandra. Y llámenos, amigos, amigas. Está muy interesante esta historia de nuestra universidad con nuestra querida colega Lourdes Alvarado, gracias a los comentarios de Fernando Román, de Josefina Cruz y de Alfredo Rodríguez Álvarez, cuyos preguntas o comentarios irán saliendo en la charla. Lourdes, ¿qué pasa después de 1865 con esa universidad? ¿Qué pasa con los universitarios? Porque yo no me los imagino en ese contexto. Bueno, pues los universitarios para esta generación fue muy difícil ir saliendo. En muchos momentos se van defendiendo con reconocimientos casi, diríamos actualmente, a título de suficiencia. Las cátedras, dependiendo qué momento, hay etapas en que se le da fuerza, hay etapas en que se debilita mucho. Por ejemplo, poco antes de la caída de Santa Anna en 54 sale el Plan Lares, que le da muchísima fuerza a la institución y trata de renovarla, pero bueno, ya esto es al final de la última administración de Santa Anna. Posteriormente se viene ya la guerra de reforma y todos estos problemas hasta el Segundo Imperio, que, como te decía, definitivamente Maximiliano se da el tiempo todavía ante tantos problemas que él manejaba en ese corto plazo de gobierno que tuvo en México. Se da tiempo de sacar un plan en el que ignora la universidad, pero poco después, en 67, pues tú sabes cuál es el final, el triste, el dramático final de Maximiliano, exactamente, y retoma el poder Juárez como símbolo de la República. Y Juárez, pues simplemente, con toda esa inteligencia política que Juárez tenía, en la Ley de Instrucción Pública de diciembre de 1867 ni siquiera menciona a la universidad, no se desgasta en decir sí o no o por qué no, simplemente la ignora. O sea, de manera tácita ha quedado, a pesar de que él provenía de un instituto científico y literario muy famoso como el de Oaxaca, ¿no? Pero no tiene... Que fue rector incluso. Sí, ¿no? Pero precisamente él era una de las personas que no quería definitivamente nada con el método y con la antigua universidad. Es ese sector que ignoran a la institución porque consideraban que ya no tenía mucho que dar y que tenían que ser nuevas instituciones. Así Juárez, su ministro de Instrucción Pública, Martínez de Castro, en la Ley de Instrucción Pública que se saca en ese año, del célebre año de 1877, tan importante para nuestro país, Juárez, en el campo de la educación superior, lo que plantea una serie de escuelas nacionales, independientes entre sí, que se van a hacer cargo de la enseñanza de las distintas disciplinas
que en ese momento se consideraban de importancia. ¿Cómo cuáles, Lourdes? Pues se funda una escuela que todavía sobrevive, muy importante, que en su momento fue la columna vertebral de la educación, que dio lugar a múltiples discusiones y todas las opiniones vertidas en torno a ella en la prensa de la época, que es la Escuela Nacional Preparatoria. Claro. Yo digo que quizás ninguna institución ha sido tan debatida como lo fue en 1867 y en los años siguientes esa institución, la preparatoria. ¿Sí? Tú sabes, con el plan de estudios positivistas era una institución muy novedosa que planteaba que la enseñanza no tenía por qué negar el conocimiento religioso, la enseñanza positivista. Simplemente no era cuestión de la escuela hacerse cargo de problemas de orden metafísico o religioso. ¿Sí? Era al margen de la escuela. Lo que no se podía someter al método científico no era objeto de enseñanza. Y así plantean una serie de asignaturas general para todas las estudiantes. Ahí no había diferencias, que era la escuela, que se estudiarían en los 5 años que implicaba la Escuela Nacional Preparatoria, y que iban de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Claro. Desde las matemáticas, que era la puerta de entrada al conocimiento científico, hasta el conocimiento del hombre, pasando por el conocimiento de todas las disciplinas. ¿Cómo le iba la historia patria, querida Lourdes? Mira, al conocimiento de la historia y de las literaturas conformaban una serie marginal. El positivismo le dio toda la fuerza al conocimiento científico, como una reacción al tipo de conocimiento que se enseñaba con anterioridad, que era un conocimiento pues literario y sometido al método escolástico. Entonces el positivismo lo que dice es el conocimiento real, concreto, positivo, lo que se puede observar y que es objeto de ese estudio y de ese análisis. Claro. Bueno, esa es una de las instituciones, pero tú me preguntabas cuáles más. Bueno, pues está la Escuela Nacional de Jurisprudencia, muy famosa, la Escuela también, ¿no? Nacional de Ingeniería, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Bellas Artes, una Escuela Nacional de Naturistas que no se pudo llegar a abrir, pero estaba llamada a sacar adelante, a estudiar todo el conocimiento pues de las ciencias naturales, de la biología. ¿Y cómo le iba todo esto a las mujeres? No, pues ¿Había alguna que otra que se metía, por lo menos a la preparatoria? Mira, decir por lo menos a la preparatoria era como todo una conquista, el que alguna joven estudiara en la preparatoria. Se lleva sus buenos años, casi 3 lustros, el que las primeras mujeres se acercaran a la preparatoria. La ley constitutiva de la Escuela Nacional Preparatoria nunca especifica que sea única exclusivamente para varones. Sin embargo, está la fuerza de la costumbre, es tal el peso de la tradición, que naturalmente ni los padres de familia intentaron que sus hijas recibieran un plantel tan complejo, tan disputado, que se llegó a decir que era causante del suicidio de algunos estudiantes, ¿sí? de lo cuestionado que era este plantel de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, como comprenderás, si esto pasaba en los varones, pues simplemente las mujeres no entraban. Sin embargo, recientemente yo he encontrado, por una alusión de un periódico, que en 82 el ministro de Instrucción Pública solicita que se permita el acceso de las mujeres
a las escuelas nacionales. Paralelamente me encuentro que Justo Sierra, y esto nos vincula al tema de la universidad, en ese momento saca una propuesta de creación de una universidad. Después de varios años, desde 1865, como recordarás que te acabo de comentar, hasta 1882 no había universidad. Justo Sierra plantea la creación de una universidad y plantea la creación de una escuela nueva, que en México no había antecedentes, la Escuela Nacional de Altos Estudios. Y en ese momento... Origen de nuestra facultad de Filosofía y Letras, de nuestra tan honrosa. Facultad de Filosofía y Letras, exactamente. Claro. En su momento, para Sierra, si no había Escuela Nacional de Altos Estudios, no podía haber universidad. Claro. Pero lo importante es que piensa en esa facultad de altos estudios, en esa Escuela Nacional de Altos Estudios, van a poder estudiar las mujeres. Bueno, que es un logro. Vamos a otra pausa, Lourdes. Adelante, Sana. Así es, Pablo. Estás escuchando México y sus historiadores en vivo. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y nuestra alada sin costo 01800-670-1680. Volvemos después de la pausa. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. De regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con la doctora María de Lourdes Alvarado Martínez Escobar sobre el centenario de la UNAM. Pablo. Gracias, Sandra. Bueno, antes de proseguir, debo decirles que también en el INER vamos a hacer un foro el próximo día 29, que es miércoles a las 6 de la tarde, donde vamos a hablar, y además organizamos este evento en conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras, con la doctora Gloria Villegas, que también ha estado en México y sus historiadores, un foro sobre la historia de la Universidad Nacional, donde va a estar gente muy interesante que va a hablar de la cuestión científica, de la cuestión legal, de la cuestión social, de la cuestión educativa de la universidad. Que sea sorpresa a los ponentes. Va a ser el próximo día miércoles a las 18 horas. Y también les quiero decir que el INER está participando en un proyecto muy interesante aquí en el IMER, que se llama El Desafío de la Historia, que es un programa de concurso, donde vienen, se inscribieron 500 personas, y de ahí se hizo una selección de 72 personas que están participando en los concursos. Y bueno, es un proyecto interesantísimo de divulgación de la historia, donde se aprende, se concursa, y bueno, divulgamos la historia de México, que es muy interesante. Estos programas están pasando a partir de las 12 del día en las estaciones del IMER, los días sábados. Y bueno, es una locura organizada por José Manuel Villalpando, pero también por Maricruz Zamora y Ana Cecilia Terrazas, que son las meras de el IMER. Así es. Lourdes, entonces se conforman las escuelas nacionales, que son de distintas disciplinas. Ajá. Y que actúan durante todo el porfiriato, digámoslo así, sí, como instituciones claro, universitarias, claro, ¿no? Como instituciones de educación superior. Así es. Acuérdate que hay todo un prejuicio liberal y positivista contra las universidades. Los positivistas más acérrimos, como Agustín Aragón, Horacio Barrera y otros, no quieren saber, pero que existe la universidad para ellos. Decían ellos que era una institución que formaba una generación de pedantocratas. Así es. Entonces estaban completamente en contra de la creación de doctores que establecían diferencias en un mundo en que se trataba de que fuera lo más igualitario en esta república democrática que estaba consolidándose en México. Entonces, bueno, la posibilidad de que se creara una universidad tenía muchísimos atacantes, muchísimos enemigos, y no obstante, un personaje
personaje desde muy joven, que todos conocemos, que en los últimos semanas y últimos meses hemos oído mucho más de él que en mucho tiempo, Justo Sierra. Desde su juventud, Justo Sierra, antes de los 30 años, cuando era únicamente un joven periodista que ya empezaba a manifestarse como un gran político, reinicia ese interés por reintegrar, por reunir las distintas escuelas nacionales creadas bajo el gobierno de Juárez y constituir una universidad diferente. Para Sierra nunca quedó duda, era una universidad completamente distinta a la antigua Real y Pontificia Universidad. Claro. Las primeras... ¿Como más republicana, diríamos? Sierra lo tiene muy claro. Mira, quiere una universidad nacional, primero. Segundo, quiere una universidad progresista, abierta a todo el conocimiento, a todos los ismos posibles, que no se cerrara al positivismo, al cientificismo, como lo había hecho el positivismo, por ejemplo, sino que se abriera, bueno, al conocimiento humanista, pero también a otras corrientes de pensamiento que en ese momento estaban pugnando por permear la mente o el interés de los individuos, porque además no son únicamente de México. Sierra también plantea una universidad, y esto es importantísima, y poca énfasis se hace en eso, una universidad que académicamente tenga autonomía. Desde el inicio, desde 1875, son los primeros, bueno, por lo menos los que he encontrado yo, no desde 1881, anteriores, en medio de un movimiento estudiantil muy interesante que se dio en la Ciudad de México en 1875, toma la palabra, la pluma más bien, toma la pluma Sierra y dice, debe de ser una universidad solventada económicamente por el Estado, tiene que ser así. Así es. Pero totalmente autónoma desde el punto de vista académico, para que la universidad marche como debe de ser y para que cubra las necesidades espirituales, científicas, de conocimiento de la sociedad. Bueno, y en este ínterin del porfiriato hay varias reformas educativas, ¿no? Está la de Repsamen, está la de Gregorio Torres Quintero, etcétera. ¿Nunca toman en cuenta la educación superior, esas reformas educativas? No, claro, todo el porfiriato lo decía Sea. ¿Leopoldo Sea? Sí, Sea decía, si algo es rescatable del porfirismo, es la obra educativa. Durante los 30 años de poder del porfiriato, y buena parte de ellos, los últimos 10, Sierra a cargo primero de la Subsecretaría de Instrucción Pública y después, a partir de 1905, de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sierra se está haciendo cargo de una serie de reformas. Lo que pasa es que tenía muy claro que el problema era atender a la base, a la educación elemental, porque se lo hicieron sentir en 81. Le dijeron por ahí los diputados y probablemente el mismo presidente en esa época, González, que quería invertir la pirámide y empezar por la punta al querer crear una universidad, habiendo un porcentaje tan alto de analfabetismo en el país. Que era un problema. Que era un problema enorme, que no se soluciona en el porfiriato, pero sí se establecen bases muy importantes. Por ejemplo, Sierra lleva a cabo 2 congresos nacionales de instrucción pública en el que se tratan problemas fundamentales para la escuela. Un congreso de higiénico en el que lo que se ve son las condiciones físicas, higiénicas de las escuelas, que en ese momento eran verdaderamente desastrosas. La escuela rudimentaria, que era un desastre. La escuela rudimentaria nace ya en 1911 todavía, o en 1910,
pero es digamos muy hacia finales del Porfiriato. Lo que había eran condiciones escolares de gran pobreza, como correspondía a las condiciones sociales del pueblo de México. Tú sabes, completamente marginados la población indígena, la población rural. No había normales en la Ciudad de México. La normal de varones, primero hubo una normal en Veracruz, sí, la creada por Rezamén y por Labcher, y después hasta 1885 se funda la normal de varones en México y hasta 1890 la de mujeres. Mientras tanto, no había una institución que se abocara a la formación de maestros, no había recursos, fue habiendo poco a poco conforme el Porfiriato se equilibrara en la cuestión de las finanzas. Sierra, digamos que está en todo, se preocupa por la creación de escuelas de artes y oficios, se preocupa por la educación para adultos, se preocupa por tratar de uniformar, eso sí, muy cuestionado actualmente, pero en su momento era muy lógico, la castellanización de la población mexicana para él. Porque otra pregunta es cómo hacer esa obra educativa durante el Porfiriato, o sea, con qué elementos, porque de los maestros, ¿de dónde salían? Bueno, era un problema realmente muy grave. Precisamente por eso se aboca a la creación de normales, y digamos que en México, ya te dije las fechas, a mediados de los 80, y finalmente la normal de maestros que arranca en 1890, pero mientras tanto en los estados de la República hay una gran movilidad, están surgiendo escuelas semejantes, si no idénticas, semejantes a la Escuela Nacional Preparatoria, y algunas más tienen programas, aparte de los institutos científicos y literarios. En algunos casos se crean instituciones algunas de escuelas de jurisprudencia, escuelas de medicina, no son muchas, pero las va habiendo, y gran parte de los alumnos acudían a las escuelas nacionales de la Ciudad de México. ¿De qué universo más o menos, a lo mejor no tienes la cifra, de gente joven en la Ciudad de México que demandaba los estudios universitarios? Mira, cuando se funda la universidad son 1969 alumnos los que tiene la universidad en 1900. Eso te da una idea de qué universo estamos hablando. Para las personas que nos están escuchando, es importante tu pregunta, porque uno habla de universidad y uno tiene una concepción del monstruo que es nuestra universidad nacional, o que son incluso comparativamente algunas instituciones de provincia e incluso algunas instituciones privadas. No, las instituciones del siglo XIX sí tenían la preparatoria, es la primera gran escuela oficial, y bueno, rebasaba toda la lógica del momento, porque tenía 700, 800 alumnos, y bueno, ya no podían. Eguía Liz, el primer rector de la universidad, en su primer informe de actividades dice, se tienen que abrir otros planteles preparatorios porque ya no cabe la cantidad de alumnos que hay. Claro, ya para entonces ya no eran 800, 900, rebasaban con mucho los 1000, el millar, pero no obstante, bueno, uno piensa en los planteles de estudios preparatorios actuales, que el sistema de Escuela Nacional Preparatoria tiene aproximadamente, si recuerdo el dato, 30,000 alumnos. Imagínate. Y bueno, en esa etapa, pues una escuela que tuviera 500 alumnos, por ejemplo, en la Escuela de Artes y Oficios para mujeres, que también tiene mucha demanda, bueno, eran escuelas que admiraban a la sociedad de su tiempo. Claro. Y bueno, así sucesivamente. Yo te aseguro que la Escuela de Jurisprudencia pues no deben de haber sido más de 150 alumnos aproximadamente, y bueno, la Escuela, por ejemplo, de Altos Estudios, de la que hablábamos hace un momento, pues en 1910 tenía total 200 alumnos, 170 hombres. ¿Qué estudiaban en la Escuela de Altos Estudios?
La Escuela de Altos Estudios es una escuela muy interesante. Muy interesante. Para recordarles a las personas que nos están escuchando, en 1910 se funda la universidad con las distintas escuelas nacionales que ya existían desde la época de Juárez. Quiere decir con la Escuela Preparatoria, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Medicina, la parte de arquitectura de la Escuela Nacional de Bellas Artes, nada más. Escultura y pintura quedan fuera, y me falta por ahí una ingeniería, medicina, arquitectura, preparatoria, y estas escuelas más una de nueva creación, la Escuela Nacional de Altos Estudios, constituyen la universidad. Lo que Sierra pretende es darle unidad a estas instituciones con un impulso, como te decía hace un momento, de una educación laica, nacional, progresista. Y en su proyecto de universidad, Altos Estudios era el corazón. Era el humanismo. El humanismo, pero también la investigación científica, en todas sus acepciones, todo ese abanico de disciplinas que implica la investigación. Claro. Altos Estudios la ve Sierra como una institución como con tres facetas o tres grandes objetivos. Por un lado, iba a realizar la investigación que requería el país para asegurar el progreso futuro. Segundo punto, iba a ser un instituto de estudios de posgrado. Todas las escuelas, al terminar los estudios, por decirte, de medicina, si querías una especialidad, la ibas a estudiar en Altos Estudios. Esto no se llevó a la práctica como se deseaba por la Revolución, pero ahorita pasamos a la Revolución. Pero en teoría era sumamente ambicioso el planteamiento de Sierra. Y por último, algo que urgía al país, una normal superior. O sea, no había en México una institución que preparara a los maestros de educación media y superior, a los egresados de la preparatoria y de las escuelas nacionales y profesionales. Y todas estas funciones, más la de difusión de la cultura, la iba a tener Altos Estudios. De ahí la importancia original de Altos Estudios. Así es. Oye, bueno, este proyecto es maravilloso. ¿Qué puedo decir? A mí me parece. ¿Qué dijo Justo Sierra para su creación? O sea, bueno, ¿qué hizo? Luchó durante años, décadas, planteó su proyecto en distintos foros, ante distintos grupos, en distintas instancias, y poco a poco fue permeando la voluntad política y ganando, construyendo, como en todos los casos cuando hay un gran proyecto, es un equipo. En este caso no era un gran equipo, era un grupo, yo diría que pequeño. Incluso cuando se discute el proyecto de universidad en el Consejo Superior de Educación Pública, que era el órgano que en ese momento se encargaba de asesorar a Sierra en el desarrollo de sus planteamientos, de sus ideales, de sus programas de trabajo, tú te das cuenta que los grandes intelectuales, los directores de las instituciones, los políticos, no tenían ni idea lo que Sierra quería decir con Altos Estudios, e incluso no sabían muy bien qué era lo que perseguía con una universidad. Entonces hay momentos en que Sierra se desespera, hay uno en que les dice: la preparatoria será la universidad, y la escuela de medicina será la universidad, ingeniería será la universidad. Todo esto integrado con un objeto único será la universidad. Bueno, le llevó casi 30 años esto, ¿no? Exactamente, de 1875 a 1910. Ese dato muy pocas personas lo consideran, e incluso no falta quien piensa que la universidad se creó un poco al calor de las celebraciones del centenario, no, para nada, que en efecto fueron majestuosas,
perfectamente coordinadas. Es impresionante cuando uno las estudia, ver la exactitud, el tino, la proyección que tuvieron estas celebraciones. Pero la creación de la universidad, bueno, muy pocas gentes saben que está fuera de eso. Se construyó con muchísimo tiempo y sobre todo tratando de convencer, de informar y de transmitir este proyecto hasta que finalmente pues se logra. Díaz queda un zorro político, tú lo sabes perfectamente, cuando va captándose la idea de Sierra, pues yo creo, no hay un documento que lo diga, pero automáticamente piensa, esto está perfecto para, si lo vamos a crear, vamos a hacer que coincida con el primer centenario de la independencia. ¿Qué palabras dijo Justo Sierra en el nacimiento de la universidad? Pues mira, dijo muchas, pero a mí me gusta una parte en que alude a la antigua universidad. Y dice, tenemos una historia, le pregunta a su auditorio, estaban en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria ante un distinguido público que lo escuchaba, extranjeros, rectores de universidades, embajadores de países que habían venido al centenario, y la crema innata de la sociedad y del intelecto mexicano. Y ahí Sierra dice, tenemos una historia, pregunta, y dice, la universidad mexicana que nace hoy no tiene árbol genealógico, tiene raíces. Y así se sigue en una especie de juego de palabras. Como dice O'Gorman, hace de tripas abuela porque dice, no tiene abuelos nuestra universidad, tiene precursores. Es un como reconocer los antecedentes, pero rompiendo el vínculo entre una y otra institución. Yo lo traduzco de una manera sencilla. Sierra reconoce que hay una tradición universitaria, pero en todo momento plantea que la universidad que se abría en ese momento iba a ser una universidad profundamente distinta a aquella casa blanca decorada de amplias rejas de fierro que estaba ubicada en lo que ahora es el centro histórico y que constituyó la antigua universidad. Sin embargo, la recoge y él dice que incluso con cierto enojo tiene que reconocerla. O sea, hay ese juego, hay esa ambigüedad. No es en lo único en que nos encontramos un Sierra. Le cuesta trabajo negar a la Real Universidad, pero la niega. Claro, sí. La niega para darle toda esa solidez a la Universidad Nacional que nacía en ese momento. Claro. ¿Sí se dio la procesión esta que se dio? Ah, claro. ¿Por qué? Había que mostrar que mediante toda esa ceremonial darle validez a esa institución que en ese momento nacía. La ceremonia fue exactamente como bueno, no exactamente, pero muy parecida a como se desarrolló el día de ayer. En el caso de 1910 se reúne la concurrencia en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí, en este espacio, Justo Sierra lee el discurso y se declara inaugurada la Universidad Nacional, y de ahí tenían que transportarse los miembros, los doctores universitarios, tenían que movilizarse a lo que actualmente conocemos como el Palacio de la Autonomía. Entonces, pues tenían que hacerlo a pie y lo hacen con toda esa dignidad, en circunstancias muy distintas, porque ayer yo pensaba que iban a atropellar a 2 que 3 doctoras y a 2 que 3 doctores, sobre todo que no todos son tan jóvenes, ¿verdad? Ya estamos entraditos en años. Sin embargo, en aquel momento las imágenes nos hablan de una procesión sumamente
pausada, observada por la ciudadanía que los ve con extrañeza. No había los Goyas que ayer nos embelezaron a todos y que realmente nos transmitían la felicidad de 100 años de tener una universidad nacional. Te decía, pasaron del edificio del anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria a lo que era la sede de la universidad, que es ahora el Palacio de la Autonomía, que está junto al Museo del Templo Mayor. Exactamente, y ahí se le dio la que es un edificio, maravilloso. Invitamos a vayan un sábado o un domingo a pasear al centro histórico, vean el Templo Mayor, la exposición de Moctezuma II está padrísima. Bueno, pasando la calle está el Palacio de Autonomía, que es precioso, y hay una exposición incluso sobre el tema. Seguramente, y es un edificio precioso. Bueno, pues en este edificio, Eguía Liz, primer rector de la Universidad Nacional. ¿Qué era Eguía Liz? Un jurisconsulto que había sido maestro de sierra, muy respetado, y pues también nada joven, 77 años en ese momento. ¿Y lo hizo bien? ¿Como primer rector? Dentro de las circunstancias dificilísimas. Porque le viene el trancazo revolucionario. Exactamente. Yo pienso que lo hizo bien. ¿Cuándo salió ella? En 13 termina. En 13. Justo después del cuartelazo. Exactamente. Claro. ¿Cuál fue el segundo rector? El segundo rector fue Ezequiela Chávez. Ajá, que también jugó un papel fundamental para el despegue de la universidad, ¿no? Sí. Y bueno, grandes rectores, Lourdes. Sí, todos los... José Vasconcelos. Bueno, es Manuel que la Gómez universidad ha sido una pasarela de grandes personalidades, de hombres que han sido realmente impresionantes y que han servido a México de manera maravillosa. Claro. A través de la Universidad Nacional es la universidad alma mater de México. Coincidimos completamente. Ayer oía a algunos de los personajes que tomaron la palabra en favor de la universidad o en torno a la universidad y comentaron que se había hecho justicia a don Justo Sierra. Claro. Un mexicano ejemplar. Sí. Exactamente. Lourdes Alvarado, muchas gracias por venir a México Sus Historiadores. Amigos, amigas, muchas gracias, Sandra. Así es, Pablo, pues tenemos gracias. Ganadores, ganadoras. Josefina Cruz, Fernando Román, Alfredo Rodríguez y Arcadio Benito Gutiérrez se llevan su libro, pueden pasar por él a Plaza del Carmen número 27, San Ángel, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Con una credencial que los identifique y con mucho gusto se les dará su ejemplar. Esta fue una producción de Radio Ciudadana 660 AM, enlace y coordinación INERM, Salvador Castro, operación técnica José Luis Centena. Se despide de usted, Sandra Vázquez. Muy buenas tardes. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez.